Hola. En un video anterior resolvimos las primeras 4 partes de esta práctica. Continuaremos con la siguiente, la parte 5, 6, 7 y 8. En la parte 5 nos habla de aplicar formato condicional, el cual se utiliza cuando se quiere destacar alguna celda o algunas celdas de acuerdo al valor que contengan. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de nombres, departamentos, edad, lugar, salario, fecha de nacimiento y comisión. En ocasiones yo voy a querer destacar, por ejemplo, algún salario, en el caso de esa tabla, ya sea que estén mayores, menores, por encima del promedio. Las fechas de igual forma, yo podría resaltarlas, las comisiones. En realidad cualquier tipo de dato, porque aplica para tipo de datos texto, número, fechas. Y el formato condicional tiene una parte en la que yo podría enviar un parámetro, enviar un valor para que se aplique sujeto a esa condición o según el valor que tengan las celdas que yo seleccioné, automáticamente Excel podría aplicar un resaltamiento o un comportamiento a nivel de colores o iconos. Bueno, vamos a empezar. Por acá está. Me solicita relleno rojo para las edades mayores o iguales que 40. Relleno verde los salarios entre 1000 y 1500. Escalas de color a las fechas de nacimiento y relleno amarillo a las comisiones por encima del promedio. Para el caso de las dos primeras, vean que hay un parámetro que yo voy a emitir. En el caso de la edad que sea mayor o igual que 40 y en el caso de los salarios que estén entre 1000 y 1500. Para los otros van a ser comportamientos que se van a dar según el valor de los datos. Entonces, en cualquiera de los casos, siempre lo primero para el formato condicional es que yo seleccione las celdas. En este caso selecciono toda la columna de las edades. En la ficha inicio está la opción de formato condicional. Y cuando yo tenga que meter un parámetro, o sea, mayor, menor, igual, entre, voy a esta parte de reglas para resaltar celdas, perdón. Y lo que están pidiendo de que sea mayor o igual que, si no lo encuentro en esta lista, tendría que ir a más reglas. Y aquí buscar mayor o igual que, mayor o igual que, mayor o igual que 40. ¿Cuál escribiría aquí? Y lo que es el formato, en cuanto a color, tipo de letra, iría acá donde dice formato. Y aquí tengo las diferentes opciones para aplicar. Voy a ir donde dice relleno, porque lo que pide la instrucción es que sea en relleno rojo. Después aceptar y aceptar. ¿Verdad? Entonces, en el caso de ese rango que se seleccionó de edades, solo 43 es la que cumple que sea mayor o igual a 40. Si esta primera edad que tiene 36, yo la cambio por 40, entonces aplica para esa. Si regreso a su valor anterior, ya no aplica el formato condicional. Esas celdas quedan sujetas a ese formato. Relleno verde, los salarios entre 1000 y 1500. Lo primero, seleccionar los salarios. Igual. Ir a formato condicional. Reglas para resaltar celdas y vamos a la opción que dice entre. Colocamos 1000 en la primera cajita, 1500 en la segunda, ¿verdad? Entre 1000 y 1500. Y acá relleno verde. Aceptar. Escalas de color a las fechas de nacimiento.
seleccionar las fechas, formato condicional, escalas de color. Tanto barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos van a actuar de acuerdo al valor de las celdas que yo seleccioné. Escalas de color, dependiendo del color de la escala, entonces se va a comportar como por ejemplo esta que seleccioné. Las fechas antiguas, ¿verdad? O la más antigua se va a colocar de color más amarillo. Las fechas más recientes del color más cercano a verde o más verde. E intermedias entre un verde amarillo, ¿verdad? Esta por aquí es diferente, ¿verdad? Esta sería verde, las más antiguas, y un rojo, podríamos decir como rojo, las más recientes. Y por ahí en degradado, ¿verdad? O cercano a blanco, degradándose las intermedias. Entonces va a depender de qué formato condicional yo quiera aplicar. Sí, en el caso de las escalas de color o conjunto de iconos o barras de, barras de datos. Relleno amarillo a las comisiones por encima del promedio. Selecciono las comisiones. En el formato condicional hay una opción para yo resaltar los que superan el promedio, los que están por debajo del promedio, los superiores, los inferiores. Ese cálculo Excel lo va a hacer automáticamente con que yo seleccione las celdas. Por ejemplo, en el caso de los que están por encima o por debajo del promedio, Excel va a calcular el promedio y va a indicar para cada celda si pasó o no pasó o no sobrepasó el promedio, ¿verdad? Según lo que yo solicite, y va a aplicar el color que yo escoja o el formato que le quiera aplicar por encima del promedio, y la indicación es que lo rellene amarillo. De ahí lo calcularía automáticamente, ¿no? Pasaremos a la parte 6. En la parte 6 hay que dar respuesta a unas preguntas que están por aquí. Esas respuestas pueden aplicarse en filtros, funciones de contar y sumar, sí, inclusive tablas dinámicas, pero lo vamos a hacer con filtros, ¿no? Para dar respuesta a esas preguntas. Lo primero para filtrar la tabla es tener activados los filtros. Recuerden que si no están activos, yo tengo que dar clic en la tabla de datos, ir a la ficha que se llama datos y dar clic en filtro para que aparezca por acá, ¿verdad? Una pestañita, es el filtro para cada columna, ¿no? En el caso de que ya esté activo, si vuelvo a dar clic en filtro, pues se quita, ¿verdad? Entonces es como quitar y poner, ¿verdad? La primera pregunta dice: ¿cuántas personas se gradúan el 14 de noviembre del 2020 o del 2020? Si vemos los valores de la tabla, la pregunta se resuelve filtrando fecha graduación. En fecha graduación, filtro de fecha es igual a, ¿verdad? Interesa filtrar los que se graduaron el 14 del mes 11, vamos a hacerlo así, 14 del 11 del 2020. Clic en aceptar y luego la respuesta la vamos a encontrar en la barra de estado, por acá donde dice se encontraron 14, ¿no?, de 28, que es la cantidad total de registros de esa tabla. 14. Entonces la respuesta sería 14. Para responder la siguiente pregunta, tenemos que
ya sea venir acá en la misma pestañita donde aplicamos el filtro, borrar el filtro, o también lo podemos hacer en la ficha datos aquí, borrar, cualquiera de las dos. ¿Cuánto pagan los que se gradúan en inglés? ¿Okay? Los que se gradúan en inglés. Entonces tenemos que ir a la titulación, dejar solamente inglés, aceptar para filtrar, ¿verdad? Me va a decir que son 5, pero la pregunta no es cuánto se gradúan en inglés, sino cuánto pagaron. Bueno, por acá tenemos, estos son los pagos. Yo selecciono esto, selecciono los pagos y en la barra de estado me va a decir cuánto suma. Me dice aquí suma 330,000. Si mi versión de Excel es reciente, yo doy clic ahí donde dice suma, da un clic y luego clic por acá y presiono control V, ¿verdad? Y ahí pegaría la respuesta. Ahora vamos a quitar el filtro de la tabla. Estamos acá en titulación, vamos a borrar el filtro. ¿Cuántas personas se gradúan en electricidad? Okay. Igual, vamos a titulación. Dejamos solo electricidad. Y acá me dice, se encontraron 5, ¿verdad? Eso es lo que están preguntando. ¿Cuántas? Bueno, 5. ¿Cuánto pagaron los que se gradúan en redes? Ok. Borramos el filtro de titulación. Dejamos solamente redes. Son 3, pero esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto pagaron. Entonces selecciono los 3 pagos. Y acá me indica que suman 260,000. Si no tuviera la versión esta de Excel que yo doy clic acá y copia, pues entonces yo observo son 260,000, ¿verdad? Y lo escribiría ahí. Tengo que volver a quitar el filtro. ¿Cuántas personas se gradúan que tengan el primer apellido Blázquez? Nos conducimos a la columna primer apellido. Observamos que por acá está Blázquez. Aceptar. Y la respuesta es 3. Borramos el filtro. ¿Cuántas personas se gradúan de la zona norte? Ok, ahora el filtro es por zona. Dejar norte y aceptar. Se encontraron 11. Con eso damos respuesta a las preguntas y aplicamos filtros. En este caso, para cada respuesta solamente se filtró por una columna a la vez. En ocasiones yo podría necesitar no solo filtrar por una columna, por ejemplo, sino por varias, que me digan, bueno, ¿quiénes se graduaron en inglés en el 14 de noviembre del 2020 de la zona norte? Entonces ya estoy aplicando 3 criterios para hacer el filtro. Voy a ocupar 3 columnas para obtener cuál es la respuesta, ¿verdad? Pero en este ejemplo o estos ejemplos que vimos, cada filtro aplicaba solamente una columna. Voy a pasar a la parte 8 y de último resolveré la parte 7, que es la función sí. La parte 8 son preguntas que se van a solucionar con la creación de tablas dinámicas, ¿verdad? Igual esas preguntas se pueden responder con filtros, pero pide que sea con tablas dinámicas, entonces lo vamos a hacer así. Lo primero, ¿qué sería? Bueno, dar clic en la tabla de datos, en cualquier celda. En la ficha insertar, tabla dinámica. Aceptar. La tabla dinámica me apareció en una hojita nueva.
Entonces yo puedo estarme moviendo de la parte 8 a la hoja 9. ¿Cuántos empleados hombres de la zona oeste trabajan? ¿Ok? Empleados hombres que sean de la zona oeste. Ok. Si vemos las columnas que tenemos es vendedor, género, fecha, zona, salario, puesto, ¿verdad? Para responder esa pregunta, para saber si es hombre o mujer, necesito el género. Y para saber en qué zona trabaja, pues necesito la zona. Al pasar tanto género como zona, son valores de texto lo que hay en esas columnas, entonces vean que de forma automática eso lo envía a filas. ¿Okay? Género y zona, lo colocó ahí de forma automática. Ahora, si yo necesito saber cuántas personas hay, ¿verdad? Clasificadas así por género en cada zona, yo tomaría la zona, con clic sostenido lo voy a arrastrar y lo paso a valores. Lo que hizo fue contar cuántas veces está cada zona. Entonces, en el caso de masculino de la zona oeste son 2. Esa sería la respuesta. 2. Vamos a hacer otra tabla dinámica para la siguiente pregunta. Me ubico en cualquier celda. Voy a insertar tabla dinámica. Acá digo aceptar. La pregunta es, ¿cuánto ganan en total las mujeres? ¿Qué necesito pasar? El género para saber si es hombre o mujer y el salario. Vean que en esta ocasión al pasar género, pues me lo va a ubicar en filas, pero el salario automáticamente lo va a pasar a valores, porque es un número. Al ser numérico siempre lo pasa a valores y siempre lo va a sumar, eso lo va a hacer por defecto. En ocasiones yo no ocupo la suma, ocuparé promedio, ocuparé máximo, mínimo o algún otro valor que ahora vamos a ver cómo es que se obtiene, pero primero vamos a dar respuesta a esa pregunta. Femenino, acá está. Entonces esto es lo que ganan en total las mujeres. Esta es la respuesta. Para obtener esa respuesta y poder llevármela a otro lado, yo podría copiarla, ¿verdad? Ahí, estando en esa celda, control C, me voy para acá. Me voy con la celda donde quiero la respuesta, ahí presiono control V. Esa es la respuesta. Les decía que aquí automáticamente en la tabla dinámica va a colocar la suma de salario. Si yo quiero otro valor que no me sume, sino, por ejemplo, el promedio, entonces acá donde dice suma de salario, yo presiono doble clic, escojo promedio y aceptar. Pues aquí ya me cambia promedio de salario, ¿verdad? En vez de suma de salario. Bueno, hagamos otra tabla dinámica para dar respuesta a la siguiente pregunta. Clic en cualquier parte de la tabla de datos original, insertar tabla dinámica. ¿Cuánto ganan en total los trabajadores sur, que son mujeres, ¿verdad? Entonces esta vez es mujeres, pero de la zona sur. Necesito el género para ver si es hombre o mujer, la zona y el salario. Entonces del género femenino de la zona sur, esto sería lo que ganan en total. Presiono control C para llevarme la respuesta y vamos a pegarla por aquí. Haremos otra tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, aceptar. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores son diseñadores de la zona oeste?
Ok, trabajadores, diseñadores de la zona oeste. Bueno, ¿qué necesito yo? El puesto y la zona. Al pasar el puesto, al pasar la zona, solamente me va a colocar cuáles son los puestos, cuáles son las zonas, pero no me las está contando. No me está diciendo cuántos hay de cada uno. Recordemos que yo tomo el puesto o puedo tomar la zona, cualquiera de las dos. Clic sostenido y lo jalo a valores. Pues ahí me cuenta. Y diseñador de la zona oeste, solo hay una persona. Esa sería la respuesta. Entonces ahí respondimos esas preguntas con la tabla dinámica. La parte 7. La parte 7 es la función sí. La función sí, yo podría utilizar el asistente para armar la función sí. Puedo escribirla también. Bueno, vamos a usar el asistente y además voy a hacer solo un ejemplo escrito. El resto lo hago con el asistente. Ok, tenemos una tabla donde vienen países, deuda externa, Producto Interno Bruto por habitante, porcentaje de alfabetización y hay dos columnas vacías que se refiere a deuda y alfabetización. Pero para la deuda dice que al resolverla con la función sí, dice si la deuda es mayor o igual que 80.000, colocar alta. Y de lo contrario colocar baja, ¿verdad? Vamos a poner aquí 80. Entonces, el primer paso, clic aquí, que es donde va el resultado, o donde quiero ver el primer resultado. Como es una función, voy a fórmulas lógicas, sí. Fórmulas lógicas, sí. Y evalúo. Dice que si la deuda externa, ¿cuál? La primera. O sea, yo voy a tomar la primera, hago la evaluación de la función sí, después voy a autocompletar las demás. Entonces, ¿cuál es la primera? Esta, que está en la celda B9. Si es mayor, ¿verdad? Mayor que 80.000, ¿qué colocaría como respuesta? Alta. Y si no, baja. Vean que escribí alta, escribí baja, automáticamente Excel pone las comillas si es un texto para la segunda y tercera cajita, ¿verdad? Y luego doy clic en aceptar. Me va a dar la respuesta para la primera deuda externa. Para calcular el resto, pues doy doble clic, ¿verdad? Para que auto rellene, autocomplete. ¿Okay? Ahora voy a hacer esa misma, pero escribiéndola, no usando el asistente. Si yo la quisiera escribir, yo tendría que colocar es igual si, abro paréntesis, si esta que es la deuda externa es mayor a 80.000, punto y coma, ¿verdad? ¿Qué es el punto y coma? Como para separar cada una de las cajas. Recuerden que habían 3 cajas para llenar. La primera caja es la que se llama prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? La comparación, que yo digo si esto es mayor, si aquello es menor, si es igual, ¿verdad? Punto y coma, ya hice acá la prueba lógica. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en el caso de que sí se cumpla eso que yo estoy evaluando, en el caso de que se cumpla, entonces colocar alta. ¿Alta en qué? Entre comillas. Como yo lo estoy escribiendo, o sea, lo estoy haciendo a pie, lo estoy haciendo manualmente, tengo que escribir yo las comillas, ¿verdad? Punto y coma, ¿verdad? ¿Qué es punto y coma? Ahí ya vamos como a la tercera parte de la fórmula. Si no es alta, es baja y ese baja va entre comillas, baja, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Presiono Enter. Esa es una forma de resolver con el asistente. Respecto a la alfabetización, voy a colocarme acá donde corresponde el valor.
fórmulas lógicas sí. Entonces me dice, si el porcentaje de alfabetización, ¿cuál es el porcentaje de alfabetización? ¿Verdad? De 9. Voy a subir acá. Es menor que 90, entonces el signo menor es acá, menor que 90, eso sería la prueba lógica. Bueno, ¿qué va a pasar si es menor que 90? Baja. Y de lo contrario, alta. ¿Verdad? Baja o alta. Y después doy clic en aceptar. Esa es la comparación. Doble clic para autocompletar. Por acá tenemos otras dos funciones, ¿sí? Si el proveedor es ABS Consultores, se va a clasificar como proveedor A y si no, como un proveedor B. Igual vamos a fórmulas lógicas, sí. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Si el proveedor, ¿cuál es el proveedor? El primero es este. Si este es igual, y aquí hay un asunto. ¿Qué es lo que yo tengo que igualar? Igualarlo a ABS Consultores. Como estamos en la primera cajita y la primera cajita es de la prueba lógica, ahí yo sí forzosamente tengo que colocar las comillas dobles, ¿verdad? Entonces yo escribo es igual a ABS Consultores. Cierro las comillas. Esa es la comparación. Todo lo que sea igual a ABS Consultores va a aparecer como proveedor A. Proveedor A. En esta cajita no tengo que escribir las comillas. Se escriben solas. Recuerden, aquí arriba, cuando yo tengo que igualar a algo que es un texto, ¿verdad? Que no es un número, tengo que colocar comillas, colocarlo entre comillas y yo las tengo que poner. Si no es proveedora, entonces es porque va a ser proveedor B. Clic en aceptar. Doy doble clic para autocompletar. Okay. La tercera no, más bien la cuarta, dice que para el cálculo del descuento, si el monto de la factura es mayor que 35,000, vamos a tomar ese monto y lo vamos a multiplicar por un 10%. Y si no, tomamos el monto y lo multiplicamos por un 5%. Aquí vamos a la cajita de las fórmulas. Okay. ¿Cuál es el monto? El primero, este que está por aquí. Si es mayor a 35,000, vamos a la cajita del valor sí verdadero. Le damos clic otra vez al monto y ese monto lo vamos a multiplicar por un 10%. Y si no, pues en el valor falso, que sería tomar otra vez el monto y multiplicarlo por un 5%. Aceptar y por acá arrastramos. Entonces con eso damos solución con la función sí. Esta es la función sí simple, ¿no? Tenemos la función sí anidada, que sería combinar varias sí, o usar la función sí conjunto. Y también tenemos la combinación de la función sí con la función y con la función o, ¿verdad? Pero eso ya son usos con una dificultad de intermedia o alta. Esta sería la forma básica de la expresión de la función sí. Y sería también la forma en la que se resuelve las partes que estaban pendientes de la práctica.